Eh, Vamos a dar inicio a lo que es la presentación del trabajo de titulación, que son evaluación de 2 curvas de congelación de semen bovino mediante inseminación artificial por la laparoscopía, cuyo autor es el señor segundo Javier Roberto Moreno. Debo indicarle, como manifestó la doctora Naranjo, su tiempo es de 30 minutos, y en este momento voy a proceder a dar la palabra al señor director de la tesis, doctor Richard Salazar. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Bueno, a continuación se está un trabajo que es continuación de un primer estudio elaborado por la ahora doctora Lucía Pérez, en donde pues tratando de establecer por un lado curvas de congelamiento con equipos ya modernos, con software especializados y cambiando nuestras técnicas tradicionales que se venían haciendo años atrás, ¿no? Entonces con esto pues facilitaba tanto la forma de trabajar en lo que sería mejoramiento genético y tratar de mejorar a este sector pecuario tan deprimido, ¿sí? Con esta oportunidad de ocupar, de calibrar a nuestro medio, porque posiblemente estos equipos, estos modelos actuales pues no están acondicionados a nuestro medio. Por lo tanto, había que en primera instancia pues trabajar a nivel de laboratorio, pero el trabajo quedaba a medias. Por lo tanto, llevar al campo y tener resultados y probar en el campo, ese era nuestro interés, y por eso pues ya establecer esas curvas como idóneas para trabajar en el campo. Eso sería lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero darles la cordial bienvenida y un afectuoso saludo, principalmente a los miembros de la unidad de titulación, el lector 1, el doctor Juan Vargas, como lector número 2, el doctor Darío Pérez. De la misma manera, saludarles a los miembros coordinadores de la unidad de titulación, a la doctora Marta Naranjo, al señor Samuel Bonilla. De la misma manera, quiero extender un respetuoso y cariñoso saludo al doctor Richard Salazar Silva, el cual fue mi tutor en esta tesis. De igual manera, a mis familiares aquí presentes y mis queridos amigos. Para iniciar la defensa de tesis del trabajo de titulación previa a la obtención del título de médico veterinario zootecnista, el cual se denomina evaluación de 2 curvas de congelación de semen bovino mediante inseminación artificial por laparoscopía, tenemos que comenzar hablando de la población bovina que existe en nuestro país, ya que nuestro país es un país muy diverso tanto geográfica como climáticamente, albergando una gran cantidad de climas y de sinuosidades que presenta nuestro país, en la cual en el año 2018 tenemos que existen 356.000 cabezas de ovinos. Para el año 2020 tenemos que existen 497.000 cabezas de ovinos, existiendo un incremento de 100.000 cabezas de ovinos en promedio, las cuales se van a encontrar distribuidas principalmente en la región sierra, con el 49%, también en la región costa con el 41% y también en la Amazonía con el 10%. Una vez que hablamos de la población bovina, tenemos que tener muy en cuenta que la mayor cantidad de ovinos que existe en nuestro país se remonta a lo que es la región andina, específicamente a los Andes, en lo cual tenemos una producción que es de tipo tradicional, la cual no presenta apertura a lo que es la tecnología o biotecnología para mejorar o renovar la genética de estas manadas, a las cuales vamos a denominar criollas, llegando a tener hasta el 70% de la población bovina solo en criollas, las cuales tienen una característica que no son productivas, como por ejemplo, características que las ovejas llegan a pesar máximo 25 kilogramos, un 40% de rendimiento lacanal, presentan una alta mortalidad que supera el 20%, presentan características anatómicas como son extremidades anteriores y posteriores demasiado delgadas que no alcanzan a soportar el peso del ovino. Por eso nosotros propusimos en este trabajo mejorar estas características productivas, tratando de tener hatos más homogéneos como el que vemos abajo, y características más productivas, ovinos de mejor conformación con mejores aplomos, características productivas
reproductivas como un peso mayor a los 40 kilogramos, también un rendimiento del 60 o más por ciento a la canal, y bajar la tasa de mortalidad, que va desde que bajándola del 20% puede llegar desde el 3 hasta el 8% máximo. Listo. Para nosotros tratar de mejorar todo lo que es las manadas ovinas en nuestro país, necesitamos implementar lo que son tecnologías reproductivas, como por ejemplo son la preservación seminal. La preservación seminal va a consistir en tratar de nosotros obtener machos de alta genética y conservar su contenido seminal o su material genético, en el cual existen varias formas de preservar el contenido genético, yendo desde una dilución hasta tener semen refrigerado, y por último el método más utilizado es la crioconservación del semen. Para esto nosotros utilizamos equipos de crioconservación programables, los cuales podemos encontrar en el Centro Experimental de Bicho, en el Laboratorio de Reproducción Animal, el cual va a estar comandado por un software el cual tiene de denominación CASA, que significa análisis seminal a través de computador o computarizado, el cual nos permite obtener un análisis de semen con un marco más objetivo y no presentando sesgos que se podría presentar cuando uno hace un examen visual. Este equipo también consta de una parte física denominada hardware, el cual se denomina Ice Cube, el cual es un congelador que va a estar controlado por ordenador y va a ir congelando a diferentes tiempos, aumentando la viabilidad de los espermatozoides. Nosotros, para llevar esto al campo y tratar de aplicar esta preservación seminal y a lo que es en campo, necesitamos la ayuda de las biotecnologías reproductivas. En la actualidad, la biotecnología reproductiva más utilizada es la inseminación artificial, y en ovinos, debido a la complejidad de las ovejas, se utiliza mayormente la inseminación artificial o la paroscopía, dando como resultado una mejor progenie, mejorando la calidad genética de las manadas. Listo. Para este estudio nosotros nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, evaluar la fertilidad del semen ovino proveniente de los curvas programables de congelación a través de inseminación artificial laparoscópica con el diagnóstico de preñez mediante ecografía. Como objetivo específico tenemos determinar la fertilidad del semen ovino congelado proveniente de la curva programable A mediante inseminación laparoscópica y evaluado por ecografía. Como segundo objetivo específico tenemos determinar la fertilidad del semen ovino congelado proveniente de la curva programable B mediante inseminación artificial laparoscópica y evaluada por ecografía. Listo. Para nosotros realizar este tipo de estudio experimental, recurrimos a la siguiente revisión bibliográfica, en el cual como primer punto a tratar tenemos la inseminación artificial, en la cual es una herramienta que consiste en el mejoramiento genético, en el cual nos permite a nosotros masificar esta técnica, pudiendo cubrir más hembras en un determinado tiempo y también ocupar menos machos, o en su déficit ocupar un solo macho. Listo. La inseminación artificial con semen criopreservado va a tener varios nombres dependiendo de la ubicación donde nosotros depositemos el semen. Esto es debido a que la oveja presenta una complejidad en su sistema reproductivo, específicamente en el cervix, ya que los pliegues cervicales son tan sinuosos y contrapuestos que no permiten el cruce de una pistola para hacer una inseminación artificial de manera cotidiana, como se haría en otras especies. Dependiendo de esto, va a tomar los nombres de fondo de vagina, con un 20% de fertilidad, siendo un porcentaje de fertilidad demasiado bajo. Vía intracervical, en el cual nos permite cruzar uno o dos de los primeros anillos del cervix, llegando a tener un 35% de fertilidad. Y la vía intrauterina. La vía intrauterina es la más utilizada, en la cual es un procedimiento de microcirugía, en la cual llega a tener porcentajes más óptimos para lo que es este tipo de inseminaciones, yendo del 50 a 70%. Ya, para explicarles un poco más de la inseminación artificial intrauterina por laparoscopía, tenemos que es un procedimiento de microcirugía, en el cual tenemos que ocupar necesariamente un equipo de laparoscopía, el cual consta de laparoscopio
El laparoscopio consta de un endoscopio, de varios trocas, de varios instrumentos que se necesitan. Necesitamos una camilla de sujeción, necesitamos también inmovilizar al animal. Dentro de la inmovilización del animal, hasta que el animal le mantenemos en los cuidados postoperatorios, la cirugía debe rondar entre los 10 a 15 minutos, ya que si nos demoramos más tiempo ocasionaríamos el problema de efectos negativos en las ovejas. Este es un procedimiento ambulatorio en el cual la oveja entra despierta y sale completamente despierta. Listo. Una de las partes más cruciales, más fundamentales dentro de la utilización de estas biotecnologías reproductivas es la sincronización del estro en ovejas. La sincronización del estro en ovejas está dado actualmente por estos dos métodos, los cuales son los mismos, solo que varían su mecanismo, en el cual son el uso de las esponjas y el uso de CIDES. Las esponjas son de tipo tradicional, mientras que los CIDES son equipos ya comercializados que se los puede introducir en las ovejas de manera más fácil. Mientras que las esponjas son esponjas de poliuretano que constan de 4 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, en el cual tiene 60 miligramos de hidroxiprogesterona en su interior, las cuales están anudadas con un hilo de algodón por la parte central para su fácil retiro. Para nosotros complementar la sincronización del estro en ovejas, necesitamos la adición de una hormona denominada gonadotropina coriantequina, la cual nos va a permitir que se desencadene la fase folicular del ciclo reproductivo en la oveja. Nosotros en este estudio experimental también nos ayudamos mucho de lo que es de la ecografía, en lo que es el diagnóstico de gestación. Para esto nosotros vamos a tener que en la oveja se puede realizar mediante dos sondajes a diferentes tiempos. Un sondaje de una gestación o detección de preñez temprana, en la cual nosotros utilizamos una sonda lineal, en la cual es por vía rectal, la cual nos puede determinar si el animal está gestante o no de manera rápida, yendo desde los 40 días hasta los 46 días. Siendo una gestación rápida para detectar cotiledones, teniendo como consecuencia que el animal está gestante. El otro tipo de ecografía que podemos realizar es transabdominal. El transabdominal se realiza a partir de los 60 días y en la cual se utiliza una sonda convexa, la cual puede penetrar más cantidad de contenido, ya sea contenido graso o contenido muscular, o si no propiamente las vísceras, para llegar a determinar ya sea el feto o anexos fetales. Listo. Para nosotros realizar la parte experimental dentro de nuestro estudio, vamos a ocupar los siguientes materiales bajo la siguiente metodología. Como principal punto tenemos la localización. Nuestro estudio se situó en Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, en la parroquia de Pifo, ubicándonos exactamente en el punto que vemos ahí, denominado Ñuñuco, que corresponde al sector de Linga Alta. Como vemos, es un sitio muy sinuoso y presenta muchas cordilleras, en la cual tiene características como está ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio en verano de 15 grados centígrados y en invierno que va de los 2 a los 4 grados centígrados. Para esto nosotros ocupamos el siguiente material biológico, en el cual ocupamos 22 ovejas a las cuales se les seleccionó mediante las siguientes características, las cuales son ovejas que tienen que tener de 3 a 5 años, una condición corporal de 3.5 sobre 5 puntos, presentar un parto previamente y no estar gestantes ni estar dando de lactar, o haber destetado de 6 a 8 semanas antes previas al estudio, las cuales se les procede a identificar de la siguiente manera. Vamos a proceder a colocarles una marca en la cruz al primer grupo que va dentro de los eventos. La marca de color azul va en la cruz y se les identifica con un arete que va de manera sistemática desde el número 1 hasta el número 11. Al segundo grupo igual se les identifica con una marca en la grupa de color rojo y igual se les identifica con un arete en la oreja izquierda que va desde el número 12 hasta el número 22. De igual manera se selecciona las pajuelas que se va a utilizar, se selecciona de 11 a 20 pajuelas
que tengan la curva programable A para el primer grupo, igualmente de 11 a 20 pajuelas de la curva programable B para el segundo grupo. Listo. Dentro del protocolo de sincronización del estro en ovejas, el cual lo vemos aquí, lo elaboramos. Después de la selección procedemos a la colocación de las esponjas intravaginales, tomando como día cero la colocación de las esponjas. Después de la colocación de esponjas dejamos pasar 12 días. Al día número 12 procedemos a la extracción de las esponjas, procedemos a la aplicación de gonadotropina coaguloquina o una dosis de 200 unidades internacionales por vía intramuscular. Dejamos que se desencadene la fase folicular de la oveja, en la cual vamos a presentar estro, y después de 58 a 64 horas vamos a proceder a lo que es la inseminación de las ovejas cuando la oveja esté volando. Dentro de lo que es una colocación de las esponjas intravaginales, como vemos ahí, están las esponjas, el aplicador y el bisel, en la cual vamos a introducir la esponja en la parte más corta del aplicador, que es el cono, y dejando el hilo por fuera. Una vez sujeto el animal, procedemos a introducir en la vagina en un ángulo de 20 grados con el bisel firmemente. Una vez que ya pasamos los pliegues vaginales, vamos a tener esta marca amarilla, que es el fondo o el tope, en el cual nosotros debemos llegar con el cono, en el cual procedemos a extraer el cono, pero dejando el bisel firmemente. A lo que procedemos a retirar el cono, y una vez que está fuera de la vagina, procedemos a retirar con el bisel, dejando la esponja por dentro y el cordón de algodón por fuera para su fácil retiro. Posterior a los 12 días de colocación de la esponja, procedemos a lo que es el retiro de la misma. Si la esponja quedó bien puesta o bien colocada, debe quedar el hilo de algodón por fuera para su fácil retiro. Su fácil retiro va a ser de forma manual, en la cual procedemos a retirar de una manera suave y firmemente la esponja, pero si quedó de una manera errónea colocada la esponja, procedemos a utilizar un vaginoscopio y una pinza para retirar la esponja, evitando que se produzca una infección intravaginal en la oveja. Posterior a eso, nosotros vamos a aplicar la gonadotropina coaguloquina a una dosis de 200 unidades internacionales, que equivale a 1 ml del producto por vía intramuscular. Posterior a eso, y una vez que dejamos que se desencadene la fase folicular en la oveja, procedemos a lo que es la evaluación del semen para tener listo todo esto. Dentro del procedimiento de descongelación tenemos que vamos a colocar las pajuelas en un baño María que está de 36.5 grados centígrados a 37. Descongelando la pajuela, procedemos a cortar los extremos, procedemos a dejar caer 3 gotas en un sitio de descarte. Con una micropipeta procedemos a colocar una microgota seminal en un portaobjetos. Procedemos a cubrir con el cubreobjetos de manera que quede completamente cubierto esta microgota seminal, evitando que se formen burbujas y evitándonos un diagnóstico erróneo. Dentro de la valoración microscópica del semen llegamos a tener que presentar los mismos valores o parámetros presentados por la autora que preservó estas muestras seminales, llegando a una movilidad total del semen preservado bajo la curva A de 80%, mientras que la curva B presenta el 54,6%. Espermatozoides vivos 54,3%, presenta el mismo valor en la curva B. El vigor es el mismo en las dos curvas. Posterior a esto, un parámetro que no hemos mencionado en las anteriores evaluaciones es la concentración. La concentración de la curva A presentó el 50% de espermatozoides dosis, mientras que la curva B presentó 150 millones de espermatozoides dosis. Listo. Una vez, después de que nosotros realizamos ya la evaluación de las pajuelas, tenemos listas las pajuelas para inseminar. Después de que nosotros realizamos el protocolo de sincronización, dejando los 2 días que se presente el estro folicular, vamos a proceder a someter a la oveja a un ayuno de forraje de forraje y agua un día antes de realizar nosotros la inseminación artificial, lo que nos facilita el trabajo en la oveja. Nosotros
preparación del equipo, lo que la mayoría de autores no mencionan, ya que la preparación del equipo nos da como resultado una práctica más sistemática y más ordenada, lo cual nos ayuda mucho en lo que es en el tiempo, ya que debe ser corto, de 10 a 15 minutos. En el primer paso tenemos que vamos a inmovilizar a la oveja y le vamos a aplicar un tranquilizante y un sedante, en el cual la oveja se mantenga tranquila y preste las facultades de analgesia para que no presente efectos negativos en la oveja. Procedemos a inmovilizar a la oveja en la camilla de sujeción mediante la ayuda de un operario, en el cual sujetamos las 4 extremidades. Posterior a eso procedemos a realizar la esquila del área a incidir. También realizamos el lavado del área a incidir. Posterior a esto procedemos al embrocado con yodo del área a que vamos a incidir. Colocamos esta camilla en un ángulo de 45 grados para nosotros evitarnos riesgos y facilitar este procedimiento de la laparoscopía, haciendo que las vísceras bajen por gravedad. Procedemos a realizar una incisión de 1 centímetro a 1,5 centímetros, 3 dedos por debajo, 3 centímetros de la glándula mamaria izquierda. Procedemos a introducir el primer trocar, que va a ser de 7 milímetros, en el cual procedemos a colocar o a introducir aire o CO2 en su defecto para insuflar la cavidad y reducir los riesgos que se puedan presentar durante esta microcirugía. Procedemos a colocar en el lado izquierdo, como vemos en esta imagen, el endoscopio para nosotros verificar o ver por dentro los cuernos uterinos de la oveja. Y en el lado derecho vamos a localizar el otro trocar, en el cual va a ser introducir la pistola de inseminación, en la cual mediante la ayuda de un operario vamos a colocar el 50% del material genético en un cuerno y 50% del material genético en el otro cuerno, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Posterior a esto, nosotros en los cuidados postoperatorios que debe tener la oveja, tenemos que mantenerla aislada de 1 hora, 1 hora y media para mantener la seguridad del animal. La mantenemos en observación en un corral con cuidado. Después de esto, nosotros dejamos transcurrir el tiempo y posterior a la diseminación, exactamente a los 42 días, nosotros vamos a realizar la detección de preñez mediante ecografía, la cual se va a realizar con una sonda lineal por vía rectal, siendo una detección de preñez temprana, en la cual nosotros, si observamos cotiledones, vamos a determinar que la oveja está gestante, y siendo un método rápido y fácil en el cual no causamos o indisponemos a la oveja. Listo. Una vez obtenidos estos resultados, fuimos nosotros en unas tablas sistemáticas, hemos determinado los siguientes resultados, en los cuales nosotros le podemos ver en esta tabla, que es la frecuencia de gestaciones observadas en el estudio de inseminación artificial laparoscópica, en la cual la curva número A del semen preservado presentó 8 ovejas no gestantes, 3 ovejas gestantes y un total de 11 ovinos, correspondiendo al 27,27% de ovejas gestantes, mientras que en la curva B fueron 4 ovejas que no gestaron, 7 ovejas que sí quedaron gestantes y un total de 11 ovejas, en el cual nos dio un 63,63%. Para nosotros, en estos resultados utilizamos la prueba bioestadística no paramétrica chi cuadrado, la cual nos indica que si hay dependencia o no, si hay independencia o no dependencia de las variables que están sujetas en este estudio, dándonos un resultado de 0,39, que está muy alejado del rango margen de error, que es de 0,5%, dando como no significativo, dándonos como resultado que la fertilidad del semen ovino preservado bajo estas dos curvas no es dependiente de la curva A o de la curva B, pudiendo ser utilizado cualquiera de las curvas manteniendo los mismos resultados. Para lo cual, en esto presentamos el gráfico, en el cual se puede apreciar que la magnitud del semen preservado bajo la curva B es casi el doble de la curva A, pero estadísticamente nos dice que podemos utilizar cualquiera de las dos curvas, no siendo responsable de los criterios. Listo, elaboramos la siguiente discusión con los siguientes
con los siguientes estudios. El primero es la comparación de la laparoscopía y boroscopía en inseminación intrauterina en ovejas, presentado por los doctores Martínez Tinajero, Cruz Zavala, Muñoz Bedoya, Indalecio Juárez y Rodríguez Chizano en el año 2019, en el cual este estudio presenta valores relativamente altos, en el cual presentan ellos el 77% de fertilidad en inseminación por laparoscopía y el 83% en inseminación mediante boroscopía. Presenta valores muy superiores a los que presentamos nosotros en nuestra curva, que es de 63%. Estos valores están sujetos a que ellos presentan todo este trabajo en condiciones de laboratorio, con un ambiente controlado, y también presentan la alimentación de los animales con concentrado. El segundo estudio es la evaluación y el uso de semen congelado y refrigerado en inseminación laparoscópica en ovejas, presentado por Flores Padilla y sus colaboradores en el año 2017. En el año 2017, el cual presenta un porcentaje de fertilidad del 50%. Este estudio es muy relevante, ya que el estudio es muy similar al nuestro, en el cual presenta condiciones de campo, de trabajo de campo, en el cual se presentaba este estudio a 2.800 metros sobre el nivel del mar, casi con la misma cantidad de ovejas. De ellos ocuparon 30 ovejas y manejándose el mismo protocolo de sincronización. El tercer estudio es el impacto y la relevancia de un programa de inseminación artificial en la mejora productiva de los rebaños ovinos, presentado por Rojas Rodríguez, Rufio Almedo y Ramírez Ramírez en el año 2017 igualmente, en el cual ahí se obtuvieron el 53% de gestación. Este estudio trata de aplicar las técnicas reproductivas, lo que son inseminación artificial en ovejas, tratando de ayudar al campo, igual replicando este estudio en condiciones de campo para ver si es viable o no aplicar estas tecnologías en condiciones de campo. Igual a una altura superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, con condiciones se podría decir de la sierra de otro país, que en este caso es Bolivia, manteniendo parámetros porcentajes muy por debajo de los que nosotros presentamos en nuestro estudio, pero presentándose bajo la misma metodología que nosotros realizamos. El cuarto estudio es la laparoscopía e inseminación laparoscópica intrauterina en ovejas del este africano, usando semen de dope congelado, ya sea en pellets o si no en pajuelos, presentado por Hidalgo y sus colaboradores en el año 2015. Este estudio es el más relevante. Este estudio es publicado en México, en el cual se utilizaron 2.264 vinos expuestos a experimentación, en el cual presenta un margen alto de fertilidad, el margen más alto de fertilidad que presenta la inseminación artificial y intrauterina laparoscópica. Este estudio es el que presenta menos cantidad de sesgos debido a la cantidad de animales que fueron sometidos a experimentación. El porcentaje tan alto de fertilidad se debe a que este estudio fue igual hecho bajo parámetros de ambiente controlado, a los cuales también los animales se les suplementaba alimento balanceado, agua ad libitum, y también se les colocaba vitaminas en el agua. El quinto estudio es el efecto y el uso de la progesterona y la gonadotropina coreneguina en la sincronización y en la gestación de ovejas Peliway por inseminación laparoscópica, presentado por Ángel López, Centurión Castro y Magaña Monfort en el año 2014, en el cual presenta un porcentaje de gestación de 75%, muy similar al porcentaje de gestación que presentamos nosotros en nuestro estudio. Pero en este estudio presentan ellos igual calidad de ambiente controlado, también presentan un protocolo de sincronización, también se presentan cualidades como suplementaban alimento concentrado con un 14% de proteína, también suplementaban complejos minerales a lo que es la dieta de las ovejas, por ende el porcentaje tan alto de fertilidad. El otro estudio es el efecto del tratamiento corto de progesterona en la fertilidad de ovinos Peliway inseminados por vía laparoscópica con semicongelado, presentado por Depas, Álvarez y Mellizo en el año 2011 con un 70% de gestación. Cabe resaltar que en este estudio se utilizó o se aplicó 300 dosis
sendas unidades internacionales de lo que es buena contaduría en Pekín. De ahí todo se basa en el mismo protocolo que nosotros realizamos, solo que este estudio es relevante porque en el año 2011 no presentaba las mismas tecnologías que presentamos ahora. El último estudio es porcentajes de gestación y aparición en ovejas de diseminación artificial laparoscópica presentado por Pérez en el año 2010, el cual presenta el 66% de gestación. El estudio es relevante porque a pesar del año presenta un alto porcentaje de gestación. Listo. Nosotros llegamos a ya presentado los resultados y las discusiones, llegamos a las siguientes conclusiones. La fertilidad obtenida por inseminación artificial laparoscópica utilizando semen criopreservado bovino sometido a la curva A fue de 37,37%, el cual fue diagnosticado por ecografía el día 42 post-inseminación, mientras que la fertilidad obtenida por inseminación artificial laparoscópica utilizando semen criopreservado bovino sometido a la curva B fue de 73,63%, diagnosticado por ecografía el día 42 post-inseminación. Estos resultados no presentan una diferencia estadísticamente significativa, ya que sea utilicemos la curva A o la curva B, vamos a futuro a obtener los mismos resultados dependiendo si utilizamos la curva A o la curva B, vamos a tener los mismos resultados estadísticamente hablando. A pesar de esto, a pesar de que no encontramos una diferencia estadísticamente significativa, se observa una diferencia matemática en la proporción de la fecundación del semen preservado bajo la curva B, el cual fue del 63% en relación al semen preservado bajo la curva A, que fue del 37,4%, llegando a determinar que la fertilidad que presenta el semen preservado bajo la curva B va a ser 23% más efectivo que la curva A, hablando matemáticamente, ya que no es lo mismo hablar de números que hablar de estadísticas. Para esto vamos a establecer las siguientes recomendaciones. Usar el semen bovino sometido a la curva de congelación B, la cual presenta un porcentaje de fertilidad de 63%, por lo tanto puede ser utilizado en programas biotecnológicos para mejorar la genética de las ganadas de Ecuador. Seguir investigando curvas de congelamiento que puedan mejorar la fertilidad en condiciones propias de nuestra región andina. Implementar áreas móviles de trabajo con equipos de biotecnología en condición de campo en diferentes regiones andinas, porque las condiciones climáticas son impredecibles y van a cambiar en cuestión de minutos. También debemos estandarizar procesos de congelamiento de semen bovino en el Centro Experimental Bicho, para lo cual este trabajo es un aporte para mejorar estos procesos. Todo este trabajo que he realizado me he basado en la siguiente bibliografía. Listo. Para culminar o terminar mi presentación, quiero recordarles que el éxito se basa en el 80% de nuestras acciones, ya que día a día estamos sujetos a errores, a cambios y debemos seguir mejorando día a día. Muchas gracias por su atención. Siempre la reproducción va a estar unido a la parte indígena. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Crees que se
personal acerca de este tema es que la nutrición animal es fundamental en cualquier programa biotecnológico, ya que es uno de los pilares fundamentales de la producción. Teniendo en cuenta que, como presentaba en la discusión, los mayores porcentajes de gestación que se han obtenido fueron en ambientes controlados, siendo que los porcentajes más altos o superiores, que llegaban al 70%, o sino que llegaban al 68%, eran los animales que fueron suplementados o fueron ayudados de alguna manera nutricionalmente, como por ejemplo suplementarles suplementales concentrados con alta cantidad de proteínas, por ejemplo el 14%, como vemos en uno de los estudios presentados por ACAS, el cual presentaba un porcentaje de efectividad de 70%. También la suplementación de sales minerales, suplementación de vitaminas en el agua de bebida, no dejarles a las ovejas que padezcan o no tengan fácil acceso al agua, sino ellos les suplementaron el agua tibia, siendo uno de los factores determinantes dentro de lo que es la parte reproductiva en las ovejas. Hoy también manejabas en un estudio de me parece que se menciona que trabajaron con cultura ovejas. Sí. ¿Crees que tú trabajando con mayor cantidad de ovejas, que teoría, ¿no? Lo has hecho en 22 ovejas, obviamente por razón logística, económica, pero ¿crees que aumentando el número de animales iban a aumentar el porcentaje? La implementación o el trabajar con el mayor número de animales, lo que a nosotros nos da como resultado es tener menos errores o menos sesgos en la parte de determinar qué tratamiento, cuál de los tratamientos debería ser mejor. El trabajar con mayor grupo de animales también representa un mayor riesgo y también representa trabajar con esta cantidad de animales en diferentes etapas, tratando de calcular que nosotros mantengamos todos los protocolos que les había mencionado de una manera impecable. Yo creo que el trabajar con más animales si hubiera variado en lo que es los porcentajes de fecundidad correspondientes a la curva B sobre la curva A, ya que no tendríamos tantos sesgos que nos limitarían a decir que la curva B fue 100% más efectiva que la curva A. Ese sería mi respuesta respecto a ello. Sí hubiera sido determinante el mayor número de animales experimentales para determinar cuál curva fue efectiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas inquietudes que voy a considerar las más relevantes. La primera, si le regresamos y le ponemos por favor un cuadrito de donde se analizó lo que es la curva A versus la curva B en cuanto a lo que es los porcentajes de motilidad espermática. Tiene un cuadrito ahí. Exacto. Pásale. Ahí. Nosotros utilizamos la atención en cuanto a lo que sería la motilidad total. En la curva A tenemos el 80.8% de motilidad total, mientras que en la curva 2 tenemos el 54.6%, ¿cierto? Sin embargo, cuando se representa o cuando presentas los resultados finales, mejores porcentajes de concepción tenemos en la curva 2, cuya motilidad pues, es inferior a la curva 1, 80.8 versus 54.6%. Entonces, ahí me llama mucho la atención, pues entendería pues, que debería haber tenido mejores resultados con la curva 1, porque de hecho tengo mejor calidad de semen en cuanto a lo que sería el proceso del resultado final. Mayor la motilidad significaría los espermatozoides vivos, ¿no es cierto? Entonces, en la curva 2 tendríamos casi el 50% de espermatozoides vivos. Entonces, no sé, ¿cómo puedes explicar eso para el resultado final? En consideración que mejores resultados tuviste con la curva 2 que con la 1. Como pudimos explicar, la curva A presenta un 80% versus la curva B. Se podría decir que
una calidad seminal de 4, que sería la curva A, sería de 4.5, versus la curva B, que sería de un 3, 3.5, basándonos en estos parámetros. Una de las inquietudes que surgieron fue de nuestra tesis correspondiente a este tema, ya que a nosotros también nos sorprendió los resultados que observamos. Pero estos resultados se vieron alterados o mermados por un factor o un parámetro que no se evaluó durante la realización de la tesis anterior, en el cual está enmarcado en los 3 parámetros que podemos ver. Pásale la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver que no se evaluó lo que es este parámetro de concentración espermática, en la cual nosotros realizamos la evaluación seminal a 3 pajuelas de diferentes donantes, ya que se realizó con diferentes machos de la anterior vez, para evitarse los errores para no tener complicación lateral, en la cual se llegó a dilucidar que la curva A tenía 50 millones de espermatozoides dosis, versus la curva B, que presentaba 150 millones de espermatozoides dosis, presentando una carga espermática muy superior a la minimal dosis. También se podría especificar que no es un factor muy relevante, como podemos presenciar en pásale la última. Es un factor dependiente, no la última, es un factor que a nosotros nos daría como premisa decir que la dosis seminal de la curva programable B fue 3 veces a 1 de lo que sería la curva programable A, por ende va a tener mayor porcentaje de efectividad, pero no es así, ya que en un estudio presentado por Hidalgo mismo, en el cual él presentó varios estudios dentro de este proyecto, en el cual él dijo, ¿qué tal si trabajamos con diferentes dosis de espermáticas? En el cual él trabaja con 100 espermatozoides por dosis, 50 espermatozoides por dosis y 25 millones de espermatozoides por dosis, en la cual él llegó a la conclusión de que el porcentaje de fertilidad con 100 millones de espermatozoides por dosis tenía un porcentaje de fecundidad-fertilidad del 63%, con 50 el 39% y con 70 con 25 llegan al 70%, siendo equilibrados la misma cantidad de la dosis más baja con la dosis más alta, llegando a casi los mismos porcentajes de fecundidad, siendo que a nosotros no es una premisa tener la cantidad de concentración espermática como un factor para nosotros determinar que fue este factor desencadenante para que la curva B fuera mejor que la curva A. Algo que cabe recalcar mucho es que nosotros en las recomendaciones pusimos que se debe implementar áreas de trabajo móvil, ya que las condiciones varían mucho las condiciones climáticas. Estas condiciones climáticas sí pudieron haber afectado a lo que es el porcentaje de fertilidad obtenido en nuestro estudio, ya que como nosotros decimos sistemáticamente, este estudio, la curva programable A correspondiente al número de experimentales del primer grupo se trabajó desde las 7 de la mañana máximo hasta las 12 del día, en la cual tuvimos condiciones climáticas adversas, no proporcionales a lo que hubiéramos nosotros deseado, mientras que la curva B comenzó a correr desde las 12 del día hasta más o menos 4 y media de la tarde, teniendo condiciones más favorables, condiciones climáticas más aptas, en la cual la mayoría de autores, como mencionaba en la discusión, mencionaban los factores medioambientales, los procedimientos de congelación, el transporte de pajuelas, como es decir, un factor determinante en lo que es el porcentaje de fertilidad que demuestran este material genético con las diferentes curvas. Para mí, explicación sería estos 3 factores: los factores medioambientales, el procedimiento de descongelación y el transporte de pajuelas, que vieron mermado o disminuyeron el porcentaje de fertilidad en la curva programable A, más
que en sí el porcentaje el porcentaje de la concentración que había mencionado. Ese es el. Bueno, regresemos al cuadrito del programa de la sincronización, por favor. El esquema de la sincronización. Más. Ahí. Entonces, cuando tú hablas de haber trabajado con el grupo A dentro de un horario en la mañana y con el grupo B en un horario en la tarde, ¿sí? Estamos un poco, diríamos, sesgando la investigación. Porque de hecho tú debes revisar el día TF con lo que sería 58 a 66 horas. Entonces, para mí ahí podríamos hablar de un sesgo en la investigación, porque de hecho todos los animales debieron haber sido trabajados en el mismo esquema. Y digo sesgo entre comillas como negrillas impulsivas. Sesgo no en el sentido de que las manipulaste, sino sesgo en el sentido del manejo de la onda molecular. Entonces, yo quiero concluir con esta siguiente pregunta. Tú utilizaste SG, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de la SG y cómo es lo que actúa a nivel de la onda molecular en la fase de reclutamiento, selección y dominancia? Esto nos va a aclarar lo que ha ocurrido prácticamente con el programa del resultado final en la concepción del grupo 1 y en la concepción del grupo 2. Para nosotros tener un poco más que de aclarar, tenemos que nosotros igual empezamos a trabajar, como les explicaba, de manera sistemáticamente, procediendo a realizar la selección de las ovejas y la identificación de dos maneras, mediante la coloración y mediante la adición de un arete identificador con un número sistemático que va del primer grupo, del número 11, el segundo grupo, del número 22. Trabajando de esta manera sistemáticamente, encuadramos los horarios para que desencadenen en la onda folicular. Como premisa también tenemos que el SG va a ser gonadotropina corioniquequina, la cual va a estimular la GnRH, que es la hormona desencadenadora, para que se eleven los picos estimuladores, primero de la FSH, que es la hormona foliculoestimular, en el cual vamos a desencadenar la onda folicular, en la cual van a agruparse gran cantidad de ovocitos, en la cual esta hormona va a ser estimulada. Después va a comenzar a actuar lo que es la LH. Vamos a tener un pico alto de LH. Esta LH va a ser lo que es la selección de estos y la dominancia de solo uno. Esta dominancia de un solo folículo, la dominancia de un solo folículo va a llegar a un pico máximo, en la cual este folículo también tiene la capacidad de generar una hormona. Esta hormona es T2 o estrógeno. Cuando llega al pico máximo de LH, desencadena o hace la ruptura, porque la hormona LH es una hormona utilizante capaz de deslizar o fragmentar. En este caso va a fragmentar el folículo, dejando salir al óvulo, determinando la ovulación, mientras que la ruptura y la ruptura o el izamiento de este folículo va a determinarse con el estro, ya que nosotros en el estro vamos a tener características como son labios vulgares edematizados, engrosados, y también una secreción de moco, pero la característica más importante es el reflejo de Monta, al que nosotros nos da paso para proceder a inseminar. Ese sería como actúa la enzima gonadotropina corioniquequina desencadenándose en la fase folicular Un poquito hay que aclarar esto. La SG no tiene acción GBH, ¿no? La SG tiene acción FSH específicamente. Entonces, al tener acción FSH, lo que ayuda es a formular o a formar o a estimular un mayor crecimiento de las células de la granulosa. Estas células de la granulosa son las que nos van a producir lo que serían 17
células de la glandulosa que inicialmente tenían solamente receptores para FSH. Entonces, ahí creo yo que un poco a lo mejor, no diríamos manipuló, sino a lo mejor nos da a entender lo que sería un mejor resultado de niveles de concepción en la curva 2 que en la curva 1. Comparto plenamente con los artículos que revisaste, dijiste que no porque tengamos una mayor cantidad de espermatozoides vamos a tener mejores parámetros de concepción, sino yo después de haber revisado y justamente totalmente para mí estuvo en el tema del manejo de la sincronización del estrés. Por eso es que así es. Bueno, nada más ese es el tema de inquietud. Bueno, si me permite, Claro, encantado. nada más, el tema del PSSG o PNSG, como lo conocíamos nosotros anteriormente, tiene efectos de SH y LH, y pues con lo que tú has descrito plenamente, pero en esa cantidad de 200, 800 y con las razas que se trabaja, pues que no tienen una alta publicidad, solo se busca nosotros reactivar nuevamente de alguna manera el aparato reproductivo, o sea, ovarios y todo, y como que permanece un tanto relajados, podemos decir, o inactivados, porque lo que haría eso es activar nuevamente, porque si quisiéramos incrementar más o activar más el funcionamiento y todo, tendríamos que ver duplicado tal vez a 500 unidades internacionales, o mucho más allá, como en algún trabajo se hizo contigo mismo, incluso aplicando 1500 unidades internacionales para producir un número X de donaciones, estimulando mucho más todavía, acelerando más este proceso productivo. Entonces nosotros en esa cantidad de 200, de cierta manera, lo que hacemos es reactivar nuevamente la parte productiva y con las indicaciones que tú ya has dado. Nada más, complementar a lo que tú ya mencionaste. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, Gracias. te agradecemos mucho.